Qué bueno que estemos, como dice el ministro de Hacienda, cerrando con broche de oro este aspecto de nuestra ejecución de una parte fundamental de la política del gobierno. Y quiero remontarme un poco al comienzo del gobierno. Cuando estábamos en la campaña y al inicio del gobierno, soñábamos con tener un sistema de regalías que fuera mucho más equitativo. Yo recuerdo muy bien hace 26 años, cuando estábamos abriendo la economía, cuando se creó el Ministerio de Comercio Exterior, una de las discusiones fuertes que tuvimos es cómo hacemos para invertir mejor las regalías, cómo hacemos para que esas regalías realmente tengan un impacto en el desarrollo, en la vida de los colombianos. Ustedes acordarán o algunos de ustedes se acordarán algunos de las crónicas de cómo se estaban invirtiendo de mal las regalías que recibía el Estado, que recibían las regiones. Y recuerdo que muchos dijeron, no, eso es una causa perdida, eso es imposible de reformar. Políticamente, eso es de las cosas que simple y llanamente no hay la posibilidad de que se acceda a un cambio en el sistema de regalías. Cuando estábamos en la campaña y comenzamos el gobierno después de ser elegidos, dijimos, no, esto sí se puede, tiene que poderse. Iniciamos un proceso de pedagogía para que el país entienda que el sistema de regalías tiene que modificarse. Y ahí fue cuando comenzamos a hablar con los gobernadores, a hablar con los alcaldes, a hablar con las comunidades, explicarles por qué era tan importante una reforma constitucional, porque requería una reforma constitucional que hiciera más equitativo el reparto de las regalías. Ahí fue cuando el entonces ministro de Hacienda usó el símil de la tostada y la mermelada. Le decía a la gente, es que la mermelada está en una esquinita de la tostada, lo que se requiere es que se distribuya por toda la tostada, diciendo que se distribuya por todo el país, que había una inmensa mayoría de municipios que no recibían un solo peso, muchos departamentos que no recibían un solo peso y que eso estaba muy concentrado, que por eso era necesaria esa reforma. Y iniciamos un proceso de pedagogía y de convencimiento donde finalmente, después de muchísimos debates, logramos esa reforma que mucha gente la ha calificado como la gran reforma de la equidad, porque, por ejemplo, en esos índices de desigualdad que utilizan los economistas, que se llama el coeficiente Gini, el señor director de planeación lo conoce muy bien, aplicado a las regiones, no a las personas. En Colombia la desigualdad era, pero realmente vergonzosa. Teníamos de 0 a 10, entre más puntos, más desigualdad. Teníamos algo por encima del punto 9 en materia de regiones. Y eso se debía, entre otras cosas, y una parte muy importante, a cómo se distribuían las regalías. Luego de la reforma y lo que ha sucedido en estos últimos 6 años, ese índice bajó de punto 9 y pico a punto 4 y pico. Punto 4 y pico es ya algo muy aceptable, que es un indicador parecido a los que tienen los países europeos, a una democracia normal. Y eso fue producto en muy buena parte de la reforma de regalías. La otra parte tiene que ver con la forma como hemos venido distribuyendo el presupuesto a través de todos estos años. Por ejemplo, la importancia que le hemos dado a la educación. Hace 4 años la educación tiene el presupuesto más importante de toda la nación y eso tiene que ver con, Rafael, tiene que ver con la distribución de los recursos de educación que van a todas las regiones. Entonces, combinado, las regalías
más la distribución del presupuesto durante todos estos años, hemos hecho un avance importantísimo en ese propósito fundamental que buscábamos desde un principio, que ustedes han visto en las propagandas del gobierno, la visión de un país en paz, un país más equitativo y un país con mejor educación. El más equitativo en materia regional lo hemos logrado en buena parte por las regalías, por la forma como estamos distribuyendo el presupuesto e inclusive en materia de equidad en cuanto a personas, también logramos por primera vez romper ese ciclo perverso donde la economía crecía, pero también crecían las desigualdades entre los más ricos y los más pobres. El quintil más pobre, cuánto recibía de ingreso, el quintil más rico, cuánto recibía de ingreso. Eso también logramos reversarlo. Y durante estos 6 años hemos venido bajando ese coeficiente sistemáticamente. Hoy tenemos 0.51 más o menos. Lo recibimos con 0.57, ahí tenemos que hacer un esfuerzo mayor para bajarlo por ahí a 0.41, 0.42, que es algo también por lo menos aceptable desde el punto de vista de comparación internacional. Pero quería decirles eso por el impacto tan importante que han tenido las regalías en materia de equidad. Ahora, lo que han tenido las regalías también en materia de calidad de vida y de desarrollo en las regiones también ha sido algo muy importante. Muchos de ustedes aquí presentes conocen muy bien cómo municipios que nunca habían recibido un peso, hoy están recibiendo recursos para que los alcaldes, para que las comunidades puedan invertirlos en proyectos que tienen un gran impacto en la calidad de vida de esas poblaciones. Inicialmente se había concebido el sistema de regalías y todavía tiene esa filosofía, digamos, presente dentro de la proyección de lo que se debe hacer con las regalías. Se ha dicho que las regalías iban a financiar los grandes proyectos que beneficiarían a las regiones, los grandes proyectos de infraestructura, por ejemplo. Pero, como todo en la vida, y sobre todo en esta gran reforma que estábamos, como dice la canción, haciendo camino al andar. Entonces, a medida que pasaba el tiempo, nos dábamos cuenta que esa intención inicial de solamente financiar los grandes proyectos que beneficiaran a las regiones, proyectos que tenían que ser aprobados por varios departamentos, pues chocaba con las necesidades inmediatas de muchas de las comunidades, de muchas de las poblaciones, y por eso le dimos luz verde a la aprobación de proyectos más pequeños. Hasta la fecha, en lo que va el sistema de regalías funcionando, se han aprobado más de 12.300 proyectos por un valor superior a los 30 billones de pesos. 12.300 proyectos. Y cuando va uno a cualquier departamento y ve, usted lo conoce muy bien, el gobernador de Cundinamarca, municipios de Cundinamarca que nunca habían recibido un peso, que hoy uno dice, mire este proyecto que hicimos con las regalías, mire esta pavimentación, mire esta escuelita, mire este muro de contención, proyectos por todo el país que se han venido haciendo con un sistema que se creó, que lo hemos venido tratando de mejorar cada vez más, un sistema de administración que se llaman los OCADs. La gente todavía, cuando uno habla de los OCADs, dice, ¿eso qué es? Esas son las instancias de gobernabilidad, de decisión de cómo se invierten esos recursos de regalías. Se aprueban ahí los proyectos y después se vigila la ejecución de esos proyectos. Eso también ha tenido una evolución de acuerdo a la experiencia que hemos tenido. Siempre hay una fricción entre el cuidado con la transparencia versus la rapidez con que se requiere invertir en esos recursos, tratar de combinar las dos
siempre ha sido una intención que se inviertan bien las prioridades de esos recursos, hacia dónde se deben dirigir en forma prioritaria. Ahí, esto que hemos hecho tiene un gran contenido de descentralización por la participación de los gobernadores, de los alcaldes, porque a fin de cuentas estos dineros son de las regiones, no son del gobierno central. Entonces, encontrar ese equilibrio entre el buen gobierno, la buena forma de invertir, que los proyectos tengan algún tipo de coherencia con los planes a nivel nacional, todo eso son ingredientes que tienen que tenerse en cuenta en las decisiones que se toman a nivel de los OCADs municipales, departamentales y a nivel de los OCADs a nivel nacional. ¿Qué hicimos en este último año? Hace, ¿cuánto? 7 meses. 7 meses el pobre director de planeación tiene una espada de Damocles que se llama el presidente todos los días diciendo, mire, fuimos al gabinete y dijimos, mire, hay 13 billones de pesos en los bancos, producto de regalías. Eso es un sacrilegio. ¿Cómo están las regalías en los bancos? Las comunidades pidiendo a gritos los proyectos, a donde va uno siempre las necesidades son superiores a la capacidad de los gobernantes, bien sean a nivel nacional, departamental, municipal, de suplir esas necesidades. Y por eso es totalmente inaceptable que, existiendo unos recursos importantes disponibles para invertir, no se inviertan. Entonces le dije al director de planeación y al gabinete en general, al ministro de Hacienda, hagamos un plan de choque. Seamos realistas. Los 13 billones, pues eso es imposible, nunca se ha ejecutado esa cantidad de dinero en tan corto tiempo, pero pongámosle una cifra realista. Lógicamente los funcionarios quieren protegerse, entonces no, 4 billones, dije, no, échale para arriba. Entonces 5, no, 6, llegamos a 7 billones. Todavía me parece baja porque yo quería un poquito más, pero me convencieron que sería irreal e injusto irse por más. Y desde hace 7 meses venimos haciéndole un seguimiento todas las semanas el director de planeación se para frente al gabinete a decir cómo van este plan de choque para aprobar por lo menos 7 billones de pesos en materia de regalías, que también el Ministerio de Hacienda estaba muy interesado, pues tiene un impacto muy positivo en la economía. Estos recursos, cuando comiencen a fluir, a convertirse en obras, pues tienen un efecto muy positivo en la dinámica económica. Entonces era un gana-gana para todo el mundo, las regiones, por supuesto, muy interesadas, los alcaldes, los gobernadores. Entonces iniciamos ese proceso todas las semanas, viendo cómo vamos. Yo asistí a varios de los OCADs regionales para impulsar, para para presionar además que se hicieran las aprobaciones lo más rápido posible. Y hoy estamos cerrando con 6.8 billones, después de esta aprobación del día de hoy, no llegamos a los 7, pero llegamos a 6.8, que es una cifra muy importante. Eso nunca se había visto, esa cantidad de recursos para inversión en las regiones nunca se habían visto. Y ahora el gran reto, y me alegra muchísimo lo que acabo de oír, no lo conocía, pero me parece muy importante, el gran reto está en manos de los alcaldes y de los gobernadores para ejecutar esos proyectos aprobados. Vamos a continuar, eso sí, aprobando proyectos porque creo que la economía lo necesita. El año entrante vamos a aprobar más proyectos, pero la siguiente fase es la ejecución misma, cómo se contratan y que comiencen la gente a ver los resultados de esas obras, que comiencen a ver que efectivamente las obras se están traduciendo en proyectos específicos. Ahí también hay un proceso de aprendizaje. No es tan sencillo
todo el proceso de la contratación, todas las vigilancias que se están poniendo para evitar la corrupción, todas las medidas de transparencia y también el miedo de muchos alcaldes o gobernadores de tomar ese tipo de decisiones, pues hacen muy lenta ese proceso. Pero ahí también estamos haciendo un ejercicio de seguimiento y de competencia, en cierta forma, entre los alcaldes y gobernadores para que esos recursos que ya fueron aprobados se ejecuten, porque ahí sí el sacrilegio sería doble, porque los recursos aprobados y no se ejecutan, eso sí es el contrasentido más grande de cualquier gobernante, porque una de las definiciones del arte de gobernar es ejecutar. Y si tiene unos proyectos aprobados, ¿cómo no los va a ejecutar? Y por eso el gran desafío de los alcaldes y gobernadores y el gran desafío del gobierno nacional para ayudar a que eso se haga lo más rápido posible y de la forma más transparente posible. Por eso esa medida de si no ejecutan esos proyectos que ya están aprobados en un término de 3 meses, entonces el OCAT puede definir el ejecutor, un ejecutor diferente. Eso me parece una gran medida, porque eso va a estimular a los alcaldes y a los gobernadores a ejecutar, porque todo alcalde y todo gobernador quiere ejecutar sus recursos. Nosotros queremos también que los ejecuten de forma transparente, pero si no los ejecuta, todo el mundo pierde. Por eso me parece muy buena esa medida, que a los 3 meses, si no han ejecutado, se escoja otro ejecutor. Y ahí estaremos muy pendientes y nosotros debemos tener un abanico de ejecutores probados que saben ejecutar para ayudar, porque se trata de contribuir, de armonizar el trabajo entre alcaldías, gobernaciones y el gobierno nacional. Esto ha sido, me consta, un trabajo muy dispendioso, un trabajo que ha requerido muchos esfuerzos. En los OCATs que yo he asistido, me acuerdo cuando estuvimos en Bolívar con el gobernador de Bolívar, pues la cantidad de horas de trabajo que los OCATs regionales, que las gobernaciones, porque cada uno tiene una secretaría especial, entonces les ponen mucho trabajo de análisis, de aprobación de los proyectos en una forma correcta. Todo eso requiere un trabajo armónico, requiere mucho trabajo y por eso quiero agradecerles a todos, porque haber logrado 6.8 billones de aprobación es un récord, eso nunca se había... Pero nos queda el gran reto de la ejecución. Entonces, ojalá podamos hacer una reunión como esta en 3 meses y podamos decir, mire, ahí vamos ejecutando. La ejecución va relativamente mal. Tenemos un poquito más del 10%. O sea, de los recursos que ya han sido aprobados, ejecutados ya en proceso, solamente vamos el 10%. Está la curva aumentando todos los días, pero 10% no es nada. Por eso yo les pido a los gobernadores y a los alcaldes hagan un esfuerzo con todo el apoyo del gobierno nacional para que ese 10% ojalá en 3 meses esté muy por encima del 50, 60%, porque eso es lo que realmente nos va a permitir satisfacer las necesidades de la gente, de los ciudadanos, de quienes están esperando estas obras con gran entusiasmo. Es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad de ustedes. Trabajemos juntos para que eso se logre, así como logramos esta meta del 6.8, propongámonos una meta igualmente ambiciosa en materia de ejecución y después, ya a mí no me tocará, pero ustedes entonces podrán ir a lo largo y ancho del país inaugurando esas obras, que es lo que más satisfacción produce a un gobernante, inaugurar las obras para que la gente pueda gozar de ellas. Muchas gracias, feliz Navidad, feliz año.